Bendiciones. Espero que se encuentre bien y gozando de buena salud. El día de hoy deseo compartir una reflexión bíblica bajo el tema Pecado Nacional. La escritura bíblica para esta reflexión la encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 13 y lee: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al hablar del tema del pecado, muchas veces se le da énfasis al pecado individual. Sin embargo, la Biblia también nos habla del pecado nacional. El pecado nacional es uno que toca todas las estructuras de una nación, afectando la vida de ésta y donde prevalecen conductas y acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. El pecado nacional comienza con una persona. Esta persona contamina a otra y son dos. Y como pueden ver en la gráfica, estas dos contaminan a dos más y se hacen 4. Las 4 a 4 más y se hacen 8. Las 8 a 8 más y se hacen 16. Y sigue así desde diseminándose a través de los años a familias, a instituciones privadas y hasta instituciones religiosas. El problema del pecado nacional es que puede perpetuarse de generación en generación y hacerse algo normal dentro de una cultura, un pueblo, un grupo étnico y sus instituciones. La Biblia nos presenta ejemplos donde Dios llamó naciones al arrepentimiento por su pecado nacional. En otras palabras, el pecado había dominado todas las esferas de la vida y el quehacer humano en esa nación, que hasta la corte del rey, los sacerdotes y el pueblo estaban todos contaminados por el pecado. Y se hacía necesario entonces una intervención divina donde Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento. Dios habló directamente y también usó a sus profetas para llamar a los reyes, a los líderes religiosos y al pueblo al arrepentimiento y a restaurar su relación con Dios y practicar la ley del amor los unos con los otros. Fíjense, en Crónicas, Dios le dice a Salomón que le diga al pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En Reyes, Segunda de Reyes 17:13, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En Oseas, capítulo 14, versículos 1 al 2, dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Recordemos que en el pacto de Sinaí y en las enseñanzas de Jesús, Dios nos está llamando a una vida de santidad que se refleja en nuestra adoración a Él por medio del culto y en nuestra relación con nuestro prójimo, practicando el amor divino. Ante el pecado nacional, cuando una nación llega al extremo que sus instituciones y su pueblo y todas las organizaciones están infectadas por el pecado, Dios llama al pueblo al arrepentimiento. El arrepentimiento es la convicción o admisión de culpa, donde la nación confiesa que ha pecado contra Dios y en contra de su prójimo, y reconoce que es necesario un cambio de mentalidad.
o sea, una renovación de la mente. El arrepentimiento conduce a confesar el pecado cometido y pedir perdón a Dios con un corazón contrito y humillado. Un resultado del arrepentimiento son obras de justicia. Y en este contexto la palabra justicia se refiere a hacer lo que es justo y correcto. Fíjense lo que dice el libro de Daniel 4:27. Daniel hablándole al rey. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu iniquidad. Y en Mateo 3:8 la palabra nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento produce frutos de justicia, donde mueve a la nación a hacer lo que es justo y correcto a través de cada uno de sus individuos. Por lo tanto, las obras de justicia que produce el arrepentimiento son aquellas que demuestran una sinceridad de corazón que conllevan frutos de restitución, sanidad de relaciones y renovación de la mente. El llamado al arrepentimiento requiere que la nación admita que ha pecado contra Dios, porque no ha guardado los preceptos y las leyes que Él ha prescrito para la adoración a Él y sus relaciones con su prójimo. Solo entonces, cuando hay arrepentimiento y la nación confiesa, como nos dice el versículo que leímos al principio en Proverbios, la nación puede hallar misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestra nación ha sido culpable del pecado de racismo por más de 400 años. Los afroamericanos han sido sujetos a la esclavitud, la opresión, la discriminación, linchamientos, leyes injustas que han pisoteado la dignidad que tienen nuestros hermanos como seres creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Nuestra nación tiene una historia donde todos los grupos étnicos, nativoamericanos, latinos, asiáticos, inmigrantes del Oriente Medio, en alguna manera u otra, han sido víctimas de discriminación. Y el pecado nacional, como mencioné al principio, se puede perpetuar a través de las generaciones. Y es por eso que esta generación necesita humillarse en la presencia de Dios, en arrepentimiento, confesar su pecado de racismo y procurar la reconciliación. Solo así puede haber sanidad. Solo así podemos alcanzar la misericordia de Dios. Ejemplo de esta clase de confesión y arrepentimiento nos los dan Nehemías y Daniel, quienes vivieron mucho después de los pecados cometidos por sus antepasados, pero ellos entendieron que el pecado de la nación había pasado de generación en generación y confesaron junto con todos sus contemporáneos los pecados de sus antepasados. Fíjense como nos dice Nehemías 1, 4 al 7. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y en el libro de Daniel, capítulo 9,
4 al 6, Daniel hace una oración similar. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Estos pasajes claramente indican que las generaciones posteriores necesitan romper la maldición generacional del pecado que ha perpetuado el mismo, admitiendo, confesando, arrepintiéndose y dando frutos de justicia. Ante esta situación de racismo en nuestra nación, la Iglesia está en el mejor lugar para colocarse en la brecha y ser agentes de reconciliación. El racismo es un pecado, por lo tanto es un asunto espiritual. El diablo quiere que la Iglesia piense que este es un asunto político y se convierta en un avestruz social donde escondemos la cabeza y nos quedamos en las cuatro paredes de la iglesia orando, cantando, predicando, sin hacer nada acerca del dolor que están confrontando las víctimas que están bajo el yugo de la discriminación, del racismo. Las leyes humanas solamente no pueden cambiar el corazón. Solo Dios puede hacerlo y la iglesia está en una posición para poder hacer agente de reconciliación entre Dios y los hombres ante el pecado del racismo de la nación. Y el racismo, el prejuicio implícito y la discriminación necesitan ser erradicados de nuestra nación porque se han infiltrado en todas nuestras instituciones, en la industria privada, en las empresas, en las instituciones educativas, hospitales, hasta en algunas iglesias se experimenta este terrible pecado y se justifica de una manera irreprochable. La iglesia está viviendo un momento kairos, donde sin tomar alineaciones políticas puede colocarse en la brecha creada por el racismo como un agente de reconciliación y sanidad. Que Dios nos ayude a no perder este momento y esta oportunidad. Oremos. Señor y Padre amado, en este día confesamos delante de ti el pecado nacional de racismo en nuestra nación. Padre, te pido perdón por las veces en que hayamos, Señor, tenido prejuicios implícitos contra aquellos que no son igual a nosotros, que hayamos discriminado por alguna razón u otra, porque en realidad no hay razón, que hayamos reído ante chistes y bromas con tonos de prejuicio racial, que lo que hacen es pisotear la dignidad de nuestro prójimo. Señor, te pedimos perdón. Y perdona esta nación. Y despierta, Señor. Despierta a cada uno de mis hermanos que está dormido, negando la realidad de que el racismo es un pecado nacional que necesita ser tratado para que podamos alcanzar tu misericordia. En el nombre de Jesús, y para tu gloria y para tu honra te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy importantes para la iglesia. Tiempos que van a separar a los que quieren buscar una relación de comunión con Dios que alcance a toda criatura sin discriminación y no justificando los errores del pasado. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga.